Continuamos en Mis hijos están con el padre. Ya entramos de lleno en nuestra agenda socioambiental, Braulio. Hace cosa de una semana hubo un derrame de petróleo en la localidad, en la ciudad de Bahía Blanca, más específicamente en Puerto Rosales, que es donde opera una empresa llamada Oil Tanking Evitem. Ajá. Para saber en qué situación está, hemos convocado a una luchadora de años de ahí, de Bahía Blanca. Estamos en comunicación con Montserrat Gallone. Ella es de la Coordinadora Socioambiental de Bahía Blanca e integrante de la CTA. Montserrat, muy buenas noches. Silvio, Florio, Braulio Domínguez y Nacho Álvarez, te saludamos. Hola, un gusto charlar con ustedes. Y bueno, saludo a la audiencia y aunque no tenga buenas noticias, ¿no? A veces en Bahía estamos conmocionados desde hace ya un buen tiempo, 11 días, por un temporal que todavía hay gran parte de la ciudad sin luz y sin techo y bueno, y sobre llovido mojado, como se dice, ¿no? Nos enteramos de esta noticia que la verdad que no es una, como se dice, un relámpago en un cielo sereno. Era evidente que al duplicar el oleoducto que viene desde Vaca Muerta, el oleoducto que pertenece a la empresa Olderval, el plan duplicar, así se llamó este plan, lo vimos pasar al oleoducto acá por la ruta 22, viene al ladito de la ruta 22, pasó por Médanos y ahí los vimos que estaban trabajando y se confirma lo que uno ve en los anuncios, porque a veces los anuncios es de lo que se va a hacer, nunca se sabe bien, ¿no?, entre los anuncios y la realidad, y lo que no existe acá realmente en esta región, en el sudeste bonaerense, en Bahía Blanca en particular, es algún tipo de audiencia pública, discusión. La única vez que pudimos imponer una fue en 2012 para parar el dragado hasta Cerri. O sea, querían seguir extendiendo los kilómetros de muelle multipropósito, como le llaman, en esta construcción monstruosa que es el polo petroquímico y el puerto cerealero, y un puerto también que carga barcos de gas y carga barcos de petróleo. Pero en Bahía Blanca está, cada tanto vuelve el buque regasificador, hay mucha exportación ligada a petroquímicos y a cereales, pero el punto fuerte es Rosales, que está a unos 40 kilómetros de Bahía Blanca y pertenece a otro partido, ¿no? Es el partido justamente de Coronel Rosales. Pero bueno, obviamente el mar es uno solo, como el aire es uno solo, la Tierra y el planeta son uno solo. Y no conoce no conoce límites ni fronteras ahí el mar. Y escúchame, Montserrat, ¿qué es específicamente, qué tareas realiza esta empresa Oil Tanking Evitem? ¿Qué relación tiene con este derrame que, según estamos leyendo en las últimas noticias de Telam, fueron aproximadamente 1.000 litros que se derramaron en el estuario? Sí, y en realidad pasa como el derrame de Caleta Córdoba, lo que tenemos más cercano, que fue cerca de Comodoro Rivadavia, una localidad que era de pesca artesanal y nunca pudo recuperarse del derrame ocurrido en 2007. Y fue sobreseída la empresa en el 2020, porque no se pudo demostrar... 2020 fue el juicio que llegó a la Corte Suprema, ¿no? Sí, exactamente. No se pudo demostrar que fue por desidia, por maldad, ¿no? Fue un accidente. Así termina todo. Bueno, ¿por qué nosotros decimos que no fue un accidente? Si vos duplicás lo que sea, la gente que vive en tu casa, vos duplicás lo que sea, estás cambiando
estructuralmente algo, ¿sí? Si buscas en las noticias Puerto Rosales, en los últimos, desde la pandemia hasta acá, fue aumentando la cantidad de volumen de exportación, alentado, por supuesto, el puerto que más exporta y es el petróleo de Vaca Muerta. Por eso ahora hay una competencia. Río Negro quiere tener su propio puerto petrolero y ahí hay un gran conflicto porque están dispuestos a arruinar zonas que encima son cuidadas, como es el caso de la península de Valdés, como es el caso de las grutas, y bueno, sabemos que donde... Y con fuerte presencia turística. Exactamente. Con fuerte presencia de la industria turística. Pero es evidente que ya el turismo no importa porque se está hablando de que se encontró un lobo empetrolado en Montehermoso. Porque en esta ignorancia o en esa realidad que se impone individualista, parece que si no vivís en Guaite te salvás, ¿no? O en la zona de los puertos. Y no es así, porque el mar es uno solo. Entonces sí, se extendió. Era como, ¿no?, la muerte anunciada. Todos los expertos saben que es imposible que no haya derramas. Por eso nos opusimos, junto con la gente de Mar del Plata, a que se hiciera la exploración en Mar del Plata y que se avanzara con que se convierta en la provincia de Buenos Aires en una provincia petrolera. Entendemos que con el terrible compromiso que cada vez agrandan más de la deuda externa, el único eje es exportar, 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 no el consumo interno, porque ¿quién puede cargar nafta hoy en la Argentina? Cada vez menos gente. Entonces, esa empresa que está desde el 96, fue obra del menemismo que no se terminó de resolver esos problemas. Se le otorga la concesión a Oil Tanking. Nosotros estuvimos con la gente del Observatorio Petrolero, con compañeros de Mar del Plata, de Necochea y de Río Negro, haciendo lo que le llamamos un encuentro de debate muy interesante y haciendo lo que le llaman Toxitour, ¿no? Recorriendo todos los lugares donde hay riesgos. Y cuando vamos el Toxitour, así lo llaman. Bueno, cuando vamos a Rosales, no pudimos entrar, pero si se veían las instalaciones de Oil Tanking, unos pequeños tanques, no se veía nada si lo comparás con el puerto de Bahía Blanca. Vos decís, este es el puerto petrolero más importante hoy de la Argentina. Y bueno, con esas instalaciones que constan de una monoboya, que es por donde se pasa el petróleo a los barcos, con solo una monoboya habían abierto el juego y bueno, eso fue creciendo. ¿Quién puede controlar eso? Bueno, ¿cuál es el tema? ¿Quiénes son las autoridades de control? No hay autoridades de control. Lo vemos en el polo petroquímico. Ninguna empresa informa de los escapes ni de los derrames. Ninguna. Justamente, ellos tienen un seguro después para pagar las multas o resolver algún tipo de problema que surja. Eso es lo que sucede. Entonces, nos pasó con el escape de cloro y amoníaco, ¿no? No lo negaron primero. Se supo porque lo habían filmado los vecinos. Y a partir de que la gente filma y sube a las redes, tienen que empezar a reconocer los derrames, las explosiones, porque como no tenemos acceso, y ahí está la desposesión de nuestra costa, ¿no? Entonces no tenemos acceso. ¿Y cuál es la autoridad de control? Bueno, antes había la PDS, había por lo menos nominalmente autoridades de control. Acá se nombra la prefectura y es la misma empresa la que ejerce el control. O sea que se pone, ¿no?, como claro, dice, lobos a cuidar ovejas. Entonces, sí. En este derrame figura, estoy leyendo ahora un Twitter de Federico Susbieles, que dice que afectó zonas vulnerables como la Reserva Natural Provincial Bahía Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde. Exactamente. Y también se habla de un protocolo que se tiene que activar con estos derrames, y se insiste en que si el protocolo se activa a tiempo,
el derrame no es tan grave. ¿Esto es así? ¿Se puede comprobar? No, no lo podemos comprobar, menos nosotros, porque digamos que el pueblo, los que tienen acceso son los pescadores, o sea, a entrar al mar. Vos no podés. El otro día nos sacó la prefectura porque fuimos a volantear al pequeño muelle, que es un lugar de paseo que hay, que se llama Ventana al Mar, y llevábamos justamente el 4 de enero, no, el 4 de diciembre, fuimos con un volantito explicando por qué estábamos junto con las comunidades costeras y el tema de defender el mar, porque sabemos que cuando hay un derrame, cuando hay un escape, el daño es irreversible. Entonces, no lo sabemos, no puedo decir es mentira. Tampoco sabemos cómo se comprueba. Lo que está claro que las empresas, esta y cualquiera de las que tienen la concesión de todas estas grandes obras extractivistas que se están llevando adelante y las nuevas que se piensan llevar, un polo petroquímico y un puerto chino está anunciado en Río Grande. Se va a aumentar la cantidad de plantas que están trabajando con el offshore, o sea que hay un incremento tan grande que yo creo que es totalmente imposible de controlar, porque no hay autoridades. Hay una lancha que es la que tiene justamente los de la agrupación esta de rescate, donde está Pablo Petracci, que es un biólogo muy reconocido acá en Bahía Blanca, y fue el que dio digamos que la alerta. Dio el alerta al pescador, después él sube a sus redes esta situación, y bueno, justamente se han empezado a mover todos con esto. Pero yo no veo, porque justamente están superadas las instalaciones. Esto pasa en otros ámbitos también, ¿no? La gran dificultad de poner una escuela en funcionamiento, porque empezás a ver lo que pasa y tenés que arreglar todo. Son décadas donde no se arregla nada, lo que importa es la ganancia. Y no hay autoridades de control. O sea, nosotros hemos visto que hay una persona de seguridad contratada en una empresa contratada. No vemos autoridades de control. Si no, hubieran tenido que ser los primeros en denunciar. Si no lo hacía la empresa, lo tenían que hacer las autoridades de control. Por eso no se aplicó ese protocolo, tampoco, que sí, te escucho, es un protocolo internacional. Auditorías de la sociedad civil. En absoluto. ¿Dónde pudimos hacer? No sé si fue una auditoría, pero meternos adentro de la planta a mirar lo que habían sido los daños y con un grupo de vecinos, fue después del escape de cloro, que fue tan grande, hubo un corte por un mes, una pueblada inmensa, no le quedó otra que permitir a un grupo de vecinos que ingrese a la planta. Pero si no, no hay ninguna posibilidad de que un vecino controle. Es más, hay el que está en algún organismo de control y quiere trabajar bien, termina muy mal. Y tenemos los datos concretos aquí en Bahía Blanca. Yo después les puedo pasar un documental que fue que lleva el caso sobre Negri, un controlador. O sea, es terrible la presión. Entonces, bueno, ¿qué vemos de bueno? Que esto se destapó y ha movido un poquito el amperímetro, para decirlo, y se le va a hacer una multa a la empresa, como pasó con las empresas del polo. Pero después de la multa no hay nada, porque la remediación, aunque se haga tardíamente, supone que sí se empezó antes, se hace tardíamente. ¿Qué garantías hay? Caleta Córdoba no hubo remediación que valga, cuando se suponía por los plazos que tenía que estar recuperada. Entonces tenemos un serio problema. Los pescadores... Mirá qué dato importante. Sí, los pescadores lograron una pericia con su abogado al frente, con Lucas Beyer, una pericia de la Universidad de La Plata que demuestra la existencia de metales pesados, de peces con deformaciones, que los peces no se pueden comer,
de una causa que empezó en el 2009, cuando se termina la pesca, empieza la protesta de los pescadores, y en 2022 la justicia tiene que dar lugar a esa pericia. Y reconoce eso, pero no logró, hizo un acuerdo de remediación con las empresas, las convoca a una audiencia y no se presentan las empresas y no pasa nada. Greenpeace hace también una denuncia y logró que a un funcionario ya jubilado de Petroquímica Bahía Blanca le hagan cumplir con una multa que sirva para acciones de remediación. Es algo que no tiene sentido, es como una burla. Y bueno, si no se presentan las autoridades cuando queda comprobado y cuando se termina la pesca y cuando lo dice Luca Beyer justamente, solo el 20% de las 300 familias de pescadores artesanales está pescando hoy. O sea que han destruido una actividad que daba trabajo, ¿no es cierto? Y que era una forma de que daba trabajo. Claro. Y era una forma de acceder al pescado ahí, en tu barrio. Pescado había lo que le llamábamos músculo negro acá, el que se metía debajo del muelle se llevaba para comer a la casa, con un balde. O sea, han logrado que lo primero que desapareció fue el músculo negro. Yo soy docente y luchadora socioambiental, no soy especialista, pero intento aprender, entender, escuchar. Y bueno, ayer estuvimos en Guaite con este tema, simbolizamos el derrame, pasó muchísima gente a ver por donde estábamos trabajando, dialogamos con mucha gente que se dedicaba a la pesca o que se ha dedicado a otras tareas, como es a amarrar, gente que ha sido patrón de barco o que trabajó en YPF, o que es un camionero que trabaja para TGS, que traslada gas. Y bueno, se dieron charlas muy interesantes, porque nosotros decimos, vamos como ambientalistas, quienes trabajan en esos lugares por ahí no nos van... No, los primeros en decir, quieren que les cuente lo que pasa. Bueno, o sea que fue un encuentro de mutuo aprendizaje y de resistencia de alguna manera, ¿no? Y en un ¿Quién sentido... nos narra estas situaciones de resistencia? Si recién entras y revés la tranquera abierta de este programa y te asomás, estamos dialogando con Montserrat Gallone de la Coordinadora Socioambiental de Bahía Blanca, docente, dijo recién también, que nos está describiendo prácticamente un área de sacrificio, tanto en Caleta, Córdoba, como en el estuario de Bahía Blanca. Otra docente, Montserrat, esta vez Patricia González, profesora y educadora ambiental, señaló en declaraciones a Radio Universidad de Bahía Blanca que volcaron petróleo en una reserva natural. No importa la remediación, el daño no se repara, ya está hecho. Todo lo que hagan a partir de ahora va a seguir afectando porque hay que sacar el petróleo, pero no tiene vuelta atrás. Ya está dañado el estuario, concluyó. Sí, coincido. Hay un tema, que cuando se crea una reserva natural, es como que uno dice, bueno, este lugar se va a cuidar. Ahora, si vos ves el mapita, dónde está la reserva natural, dónde están los muelles de Ingeniero White, y a dónde lleva la corriente, ¿no?, desde el otro puerto. Y que es un lugar prácticamente cerrado, ¿no?, porque es una bahía, es un estuario que se va cerrando, de una riqueza, porque ahí desovan, se desarrollan especies, bueno. Que a uno le digan, ponemos una reserva natural, es un engaño, es una mentira, es una trampa. Un caballo de Troya, no sé cómo más describirlo, pero porque ellos están ofreciendo también en otras regiones, ¿no? Entonces, son leyes relativamente nuevas, las de las reservas naturales, y uno dice, qué bueno,
Pero ocurre esto, al seguir fomentando la creación de nuevas industrias, acá se está hablando de una nueva empresa que fabrique fertilizantes, como es Profértil, la del escape de amoníaco. Entonces, en esa dimensión es imposible que haya una reserva protegida, ¿sí? Y vamos a actuar siempre tarde cuando ya no tiene remedio. Montserrat, acá Braulio te saluda también. Recién mencionaste un documental, se trata de El Camino de Martín Negri, de Leandro Aparicio. Exactamente. Acá lo encontré una nota que habla de él. Está disponible, si no se lo pedimos a Leandro. Es muy duro, es muy duro, les digo, hay que prepararse para verlo. Pero se dijo en Bahía Blanca que esta situación había sido así. Cuando Martín Negri intenta multar a las empresas, empieza a ser perseguido, suspendido, se enferma, no le pagaban ni siquiera la nafta para un vehículo. Realmente es muy difícil llevar adelante esa tarea y bueno, es en una soledad. Por eso no creemos cuando se dice de la protección, hay que ser, bueno, nos lo muestran los hechos, ¿no? Nos lo muestran los hechos. Por lo tanto, esperamos que se hagan los estudios, se trate de remediar, se multe a la empresa, pero hay un problema, que mientras sigue creciendo no hay ninguna orden de un juez para que se pare la expansión de estas empresas, ni del polo petroquímico, ni la expansión justamente del muelle y de la exportación. Porque coincido con el tema de zonas de sacrificio, que fue un concepto muy importante que se fue acuñando en estos últimos años, pero cuando hay una zona de sacrificio, siempre se va afectando a otras. Por ejemplo, Vaca Muerta es una zona de sacrificio, ¿no? Este grupo que estudia la sismicidad demuestra cómo hay sismos. Cada vez que entra a funcionar, se empieza a trabajar para perforar, y cada vez que para, una empresa en Vaca Muerta. Y eso lo sufre la población. Después problemas sociales, problemas de todo tipo. Ahora, que haya ese yacimiento en Vaca Muerta hace que las rutas, los oleoductos, los lleven a las zonas portuarias que están, vamos de la cordillera al mar, sí, y se termine perjudicando terriblemente el mar, las zonas, porque puede haber accidentes. Nosotros acá vivimos la explosión de un gasoducto que también pasa por la zona de Ferry, entrando a Bahía Blanca, por la ruta 3, y estalló y fallecieron 2 personas. O sea, ¿quién es el encargado de hacer el control, el mantenimiento? Mientras las empresas eran nacionales, había responsabilidades. Al privatizarse, desregularse, esas palabritas que ahora estamos escuchando otra vez, surgen estos problemas. Porque se amplió, ¿no? Ahora el plan duplicar. Se amplió todo, quedaron los viejos caños, se hizo todo nuevo, porque no es lo mismo un oleoducto que un oleoducto que duplica el transporte, ¿no? Y bueno, esto no lo controla nadie. Se festeja cada vez que hay datos sobre el crecimiento. Y la justicia no dice, bueno, basta, paremos la pelota, veamos cuánto más puede aguantar este estuario. Lo que dicen los pescadores, y lo que dice justamente Lucas Beyer, el abogado de los pescadores, es que este estuario no aguanta una gota de nada más. Y los proyectos son de ampliación, siguen los proyectos de ampliación. Por eso para nosotros tal vez Bahía Blanca sirva, viste cuando uno dice no hay mal que por bien nos venga, nosotros
hemos viajado a Mar del Plata y vamos a todos los lugares donde se está luchando para impedir la instalación de petroleras o de puertos petroleros o lo que está pasando en Tierra de Fuego, petroquímicas y demás, para informar de lo que nosotros sabemos, de nuestra experiencia. Y bueno, fue muy útil para nosotros recuperarnos como comunidad costera, porque acá es como que no hubiera costa, porque no se puede acceder a la costa. Yo aprendí a nadar en la marea, porque teníamos marea acá, en Puerto Galván, donde hoy es un muelle multipropósito que sale de todo, pero no puede entrar nadie. Está el concepto también de desposesión, ese es otro concepto, ¿no? Para nosotros importante. La hidra de 1000 cabezas del progreso es lo que nos estás describiendo. Exacto. Montserrat, quedamos con el compromiso de encontrarnos en otra ocasión. Ya tenemos otra entrevista, lamentablemente el programa es breve, pero bueno, nos diste un panorama bastante amplio sobre la situación de este derrame que sucedió en el estuario de Bahía Blanca. Te agradecemos muchísimo la presencia en el programa. Bueno, quedamos en contacto y un gusto, un gusto, y que haya un programa dedicado a este tema que es tan importante para el futuro de nuestra sociedad. Muchas gracias. Gracias a ustedes.